Supercrack Estrella presenta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la reencarnación? El único pasaje al que señalan algunos como evidencia de la reencarnación es Mateo 17, 10, 12, que une a Juan el Bautista con Elías. La reencarnación es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo, y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. La Iglesia no reconoce la reencarnación, de hecho la Iglesia da otra explicación a Mateo 17, 10, 12. Pero cuando uno escucha Mateo 17, 10, 12, parece tan claro que es una referencia a la reencarnación. Escucha lo que dice Mateo. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene, y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. A mí esta frase me suena a reencarnación. ¿Era Juan el Bautista realmente Elías reencarnado? Mateo 11, 7, 14 declara, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Aquí Jesús cita de Malaquías 3, 1, donde el mensajero parece ser una figura profética que va a aparecer. Según Malaquías 4, 5, este mensajero es el profeta Elías, quien Jesús identifica aquí como Juan el Bautista. ¿Esto significa que Juan el Bautista era Elías reencarnado? Para mí sí, y me considero creyente, pero para la religión católica de ninguna manera. Pero esto podría explicar muchas cosas. Sabemos que los arcontes, que son parásitos, algo entre humano y demonio, ellos monetizan nuestros sueños durante la noche, buscando quizás en nuestras vidas pasadas, algo que para ellos es importante. La moderna ovnilogía por lo general postula que los alienígenas vienen desde otro planeta o dimensión. Pero ¿y si ellos han estado aquí desde el alba de los tiempos? El erudito autodidacta John Lash tiene una teoría más convincente arraigada en el gnosticismo. Que algunos alienígenas son los arcontes, estériles y corruptos primos del hombre puestos aquí por las mismas fuerzas celestiales que crearon a los seres humanos. De los arcontes se murmuraba en los textos, después del incendio de la biblioteca de Alejandría, que contenía alguna mención de estos misteriosos seres. Pero los poderes fácticos pasaron 1300 años expurgando los archivos, y prácticamente han suprimido a los arcontes de la historia humana. Y aquí llegamos al momento cumbre del video, el incendio de la biblioteca de Alejandría, quemada por el Imperio Romano en época de Julio César. Aquí tenemos uno de esos días que marcarán nuestras vidas en el futuro y para siempre. Porque se quemó la biblioteca de Alejandría. La primera evidencia de la ocultación de este mundo Matrix, realizada por el Imperio Romano. El mismo imperio que nos gobierna en estos momentos. En realidad nunca dejaron de estar ahí, ahora los césares son reyes. Observa el mapa de la Unión Europea, es el Imperio Romano, que marchó de Roma para emigrar a lo que hoy conocemos como Inglaterra, y desde allí a América. Y por supuesto Roma y Turín en el centro. Luego el resto de Europa con un estatus especial para Alemania y Rusia, países donde el Imperio Romano no pudo conquistar en su totalidad, porque allí reinaban otras fuerzas no menos oscuras. Según el mito, los arcontes fueron creados por una entidad interdimensional celeste llamada Sofía, quien era el pleroma junto con los otros eones, y así parcialmente emancipada de la integridad del Padre Divino. Los arcontes son un producto derivado de Sofía, pero corrupto porque ellos no habían sido aprobados por los otros eones. Esto sucedió hace miles de millones de años, antes de que el sistema solar naciera. Estas conciencias celestes son difíciles de imaginar, ya que ellas existen fuera del espacio y el tiempo. Un arconte materializado con forma de un recién nacido parecería ser tranquilo, psicótico y propenso a la mentira.
Los arcontes son seres inorgánicos interdimensionales, quienes rigen y gobiernan sobre la materia. Esto los hace parecer como divinos ante los humanos, pero ellos son entidades incompletas, ya que carecen de la conciencia y la experiencia humanas. Ellos no vienen desde ninguna civilización, ni las crean tampoco. El primer arconte, que creó a todos los otros, es llamado Yaldabaoth, el criador de la colmena. Este líder reptiliano es agresivo, territorial, y está cargado de poderes demoníacos. La materia es nuestra gran prisión en este mundo, donde todo lo que nos rodea es materia, pero cuando observas la materia desde dentro solo hay vacío, la materia es la prisión de nuestra realidad Matrix. Pero al igual que existe el mundo de materia, sabemos que existe otro de antimateria. La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de Alejandría, fue en su época la más grande del mundo. Situada en la ciudad egipcia de Alejandría, se estima que fue fundada a comienzos del siglo III a.C. por Ptolomeo I Sóter, y ampliada por su hijo Ptolomeo II Filadelfo, llegando a albergar hasta 900.000 manuscritos. ¿Somos lo que somos o lo que fuimos? ¿Somos lo que fuimos o seremos lo que somos? Un nuevo estudio científico descubre que nuestro ADN transmite información de experiencias de miedo y de estrés de generación en generación. Estamos más cerca de demostrar que la memoria de nuestros antepasados sobrevive a través de nosotros. Veamos cómo lo han hecho. Investigadores de la Universidad de Medicina Emory en Atlanta entrenaron a ratones a tener miedo al olor de un cerezo en flor usando shocks eléctricos impidiendo que en ese período de entrenamiento pudieran criar. Una vez que criaron, su descendencia mostró las mismas respuestas de miedo al cerezo en flor, reacciones muy diferentes a otro tipo de olores y todo ello sin haberlos experimentado anteriormente. Siguientes generaciones mostraron el mismo comportamiento. Este comportamiento se mantuvo incluso en los casos de descendencia a través de la inseminación artificial. Los investigadores descubrieron cambios estructurales en las áreas que detectan el olor tanto en los cerebros de los ratones entrenados como en los cerebros de sus descendientes. El ADN de los animales también presentaban cambios químicos conocidos como epigenetic methylation, en el gen responsable de detectar el olor. Esto sugiere que la experiencia, de alguna manera se traslada del cerebro al genoma, permitiendo así, que ésta pase a generaciones posteriores. Los investigadores esperan ahora llevar a cabo más estudios para entender cómo la información llega a ser almacenada en el ADN en un primer momento y también más estudios para saber si lo que ocurre entre ratones se puede trasladar a los seres humanos. Si esto es así, podríamos estar hablando de explicar muchas de las respuestas irracionales del ser humano como las fobias. Según el Telegraph, el Dr. Brian Díaz, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Emory dijo: desde una perspectiva translacional, nuestros resultados nos permiten apreciar cómo la experiencia de un padre o madre, incluso antes de concebir, influyen marcadamente ambas la estructura y la función en el sistema nervioso de generaciones siguientes. El estudio muestra importantes consecuencias en el entendimiento y en el tratamiento de los miedos, las fobias, etc., ya que su origen puede ubicarse más allá, incluso de la fase de embarazo, y aunque muchos terapeutas ya estamos trabajando sobre esta realidad, el hecho de que existan estudios científicos son un marco que lo baja de lo paranormal a lo normalizado y eso, siempre, es un importante respaldo. Pero me gustaría ir más allá. Mientras leía el artículo sobre este nuevo descubrimiento se me ocurría pensar ¿y si esta es la explicación a la reencarnación? Llevamos años, siglos y milenios enzarzados en esta discusión eterna sobre si reencarnamos o no. Y, para mí, está más que claro que todos tenemos razón, pero que no nos ponemos de acuerdo porque los que dicen que no, hablan de una cuestión y los que decimos que sí hablamos de otra. Como ocurre en la mayoría de las discusiones. Cuando discutimos parece que hablamos de varias posturas diferentes sobre un mismo tema, cuando en realidad hablamos de la misma postura desde varios planos diferentes. Pero me explico un poco más concretamente dejando claro que hablo de hipótesis y que simplemente estoy elucubrando en alto y compartiendo, sin más prueba científica que lo que me digo a mí misma. Si este estudio sigue avanzando en la misma línea, es decir, que llega a comprobar que esto también ocurre en humanos, podría llegar a indicar que la reencarnación física de cuerpo a cuerpo, vida tras vida, tal y como ahora mismo todos nos la podemos imaginar, desde nuestra mente limitada, no existe.
Sin embargo, podría demostrar otro tipo de reencarnación. A mí el estudio me sugiere que si cierta información sobre la vivencia y experiencia de mis ancestros, cada uno con su vida, se ha transmitido, a través del ADN, desde ellos hasta mí y desde mí hasta las siguientes generaciones, me está indicando que la reencarnación existe pero entendida de manera muy diferente, más bien metafórica. Habría una memoria en mi árbol genealógico que ha sobrevivido desde siempre hasta hoy y que marca mi experiencia hoy. Evidentemente, algo que yo puedo cambiar y transformar a partir de mi propia experiencia, pero, desde luego, influida desde antes, incluso, desde antes de mi nacimiento. Si quien reencarna es la información o una memoria, vida tras vida de los descendientes de una saga familiar, ¿no creen entonces que todos tenemos razón? ¿Podría ser el alma una memoria o cierta información? ¿Y si los arcontes tienen miedo de lo que podamos recordar? Muchos podríamos recordar esas cosas que destruyeron en la quema de la biblioteca de Alejandría. Son muchos los que despertaron súbitamente, y encontraron a este ser arconte, sentado junto a su cama, o en la silla, cuando son sorprendidos actúan con lo que se llama parálisis del sueño. Las personas que recuerdan sus sueños son las más propensas a ser visitadas por los arcontes. El sueño verdadero y auténtico no es el que podemos controlar, de hecho, uno puede soñar, durmiendo claro, despierto también, pero no es lo mismo, lo que le apetezca y retomar, por ejemplo, un sueño anterior. No me refiero a ese sueño al que llaman lúcido. El sueño al que me refiero es el que no está bajo nuestro control y que al despertar se olvida en cuestión de segundos. Ese tipo de sueño, especialmente extraño a veces, podría ser un viaje a otros universos paralelos o vidas pasadas. No está muy claro qué es lo que el arconte busca en tus sueños, y qué es lo que ocurre cuando encuentra algo que le interesa. Algunos creen que entonces el mismo Satanás se te puede aparecer en persona. Recordemos que la mente no tiene límites, ni siquiera está sujeta a las leyes físicas como la velocidad de la luz. Uno puede estar aquí, en la Tierra, y desplazarse ipso facto a Plutón o a otro universo. Si a la Tierra venimos a aprender, lo más normal es que aprendamos de verdad viviendo todas las situaciones posibles, de ahí la teoría de los multiversos. Si uno quiere opinar sobre el sabor de un alimento, deberá probarlos todos para poder hacerlo. ¿Cómo sabríamos que no nos gusta el chocolate con leche si solamente probamos el negro y no nos gustó? Imagina todas las uniones de personas que tuvieron que darse hasta que tú naciste. La edad no está marcada por tu documento, y no por una cadena de cientos de años, quizás miles de años hasta que tuviste la luz. Ahora bien, pero ¿de dónde viene la idea de que a través de los sueños, uno podría entrar en contacto con mundos paralelos? La teoría de los multiversos y esos supuestos portales de acceso no es nueva. Son muchos los expertos que la mantienen y que buscan pruebas de dichos tejidos alternativos, que, de algún modo, vibrarían a nuestro alrededor. En ocasiones, pensamos en la clásica idea del portal temporal, de ir andando por un bosque y de pronto, una súbita fluctuación nos lleva a un mundo similar al nuestro pero con interesantes variantes. ¿Por qué no tener en cuenta también el mundo de los sueños como acceso a esos portales? Sería pues nuestra propia conciencia la que de algún modo, viajaría a dichos de esos puntos suspendidos en el espacio-tiempo. Incidimos una vez más que no hay nada demostrado, que son puras especulaciones, y opiniones puntuales extraídos de foros de internet, de investigadores no científicos que dejarían sugerir esta intrigante hipótesis. Ahora bien, pero toda hipótesis debe estar basada en algo, en algunos indicios. ¿Cuáles serían entonces? ¿De qué forma podríamos saber si nosotros mismos hemos dado el paso hacia esos mundos paralelos? Conecta nuestro ADN con todo, con vidas pasadas, paralelas, y el espacio-tiempo. Por esta razón vigilan tan atentos nuestros sueños. Hay personas que sueñan en lugares en los que nunca han estado de forma más o menos recurrente. Otras, llegan a tener sueños con personas que no han visto jamás, un tema del que ya te hablamos en Super Curioso y del que se afirma que no puede ser así, ya que el cerebro no inventa caras. ¿Serían personas de otros mundos paralelos, quizá? Hay gente que por su parte, tiene sueños muy impactantes sobre escenarios poco usuales, futuristas. Aspectos que se relacionan con una mente llena de fantasía pero que para otros, serían en realidad viajes a mundos alternativos. Luego, como no, tendríamos a miles de personas en todo el mundo que ya sea una o varias veces a lo largo de su vida, tienen sueños proféticos. Hechos que acaban cumpliéndose. Para investigar esto, existe un interesante portal llamado The Premonitions, donde gente de todo el mundo puede registrar sus sueños. De esa forma, se estudia si hay coincidencias acerca de un hecho puntual que de algún modo, pueda prevenirse.
Resulta sin duda tan curioso como interesante, puesto que para muchos, soñar con el futuro sería también viajar a un mundo paralelo. Una realidad similar pero no igual a la nuestra, donde algunas cosas ya han sucedido, y otras, en cambio, nunca llegarán a ocurrir. Otro fenómeno curioso que comentan muchas personas tiene que ver con los falsos despertares. En ocasiones, soñamos que despertamos en nuestra realidad, nos levantamos, vestimos, pero hay pequeños detalles que fallan. El espejo no está donde debería. La voz de tu pareja es diferente, de hecho, hasta lleva el cabello de forma distinta. Abres la ventana, y no vives en la misma ciudad. ¿Qué está pasando? La propia ansiedad te hace despertar y al instante, ya has vuelto a tu mundo real. Y los sueños que se repiten durante años, estos suelen ser los más reales, ese tipo de sueño que casi se toca de real que es. Este tipo de sueño interesa mucho a los arcontes, si los tienes es seguro que te buscarán más en tus sueños. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.